Cuando cerré los ojos esa noche, en la espesura de la selva del sureste mexicano, no imaginaba que serían mis últimas horas de descanso tranquilo. Antes de aquello, mi vida se había forjado en el calor sofocante de misiones interminables. La rutina era un consuelo. El ritmo de las marchas, las bromas de mis compañeros bajo el dosel oscuro y las luces parpadeantes de luciérnagas que nos acompañaban en las patrullas nocturnas. Había crecido en un hogar humilde, soñando con algo más grande que el campo de caña donde mi padre trabajaba hasta que el sol caía, y ese algo lo encontré en la disciplina de la milicia, pero ninguna instrucción, por rigurosa que fuera, podía prepararnos para lo que ocurrió en esa expedición. Nos enviaron a un rincón remoto, un lugar al que los mapas apenas concedían la cortesía de una línea curva entre laderas y ríos. Lo llamábamos el latido de la selva, un nombre que habíamos adoptado por el rumor constante que recorría el suelo. Era un latido sordo, profundo, que se colaba por las botas y trepaba hasta las sienes. Algunos decían que eran los temblores habituales de la región, otros, que era la respiración de la tierra misma. La primera noche, la fiebre comenzó en uno de los nuestros, Ramírez, un soldado con un humor imparable, incluso en las peores circunstancias. «¿Qué te pasa, Ramírez?», le pregunté mientras trataba de estabilizarlo en el catre improvisado. Él me miró con los ojos vidriosos, las pupilas dilatadas como si hubiera visto un espectro. «El suelo se mueve», murmuró. Me encogí de hombros. Era una queja común, pero cuando apreté mi mano contra el suelo, sentí un leve temblor, un pulso irregular. No dije nada al resto, achacándolo al cansancio y a la paranoia. A la mañana siguiente, el calor nos devoraba. Sudábamos con una desesperación que no aliviaba ni la sombra. La selva, vibrante y repleta de ruidos de animales y hojas secas crujientes, tenía una forma de absorber los gritos y susurros hasta convertirlos en nada. Ese día, los temblores aumentaron, y ya no solo Ramírez parecía sentirlos. Olivares, el cabo con el que compartía turno, levantó la vista del terreno y me dijo con voz baja: «Esto no es normal. Llevo 20 años en esta línea y jamás...». Se interrumpió cuando la tierra bajo nosotros pareció exhalar un largo suspiro. El comandante Pérez, siempre imperturbable, se acercó al grupo con la mandíbula tensa. «Escuchad, es solo un deslizamiento de placas menor. La misión continúa», dijo, sin un atisbo de duda en su voz. Sin embargo, las cosas empeoraron esa noche. Mientras hacíamos la ronda de vigilancia, escuchamos un sonido, un retumbo lejano que recorría la selva y resonaba en los huesos. Era un estrépito profundo, húmedo, como si algo inmenso se arrastrara entre las raíces. Estábamos acostumbrados a la fauna, incluso a los jaguares que gruñían desde las copas. Pero esto era algo más. «¿Lo oyes?», preguntó Garza, un muchacho que apenas había cumplido los 20. «Sí, mantente alerta», respondí, intentando no dejar traslucir el miedo que me subía por la espalda como un bicho helado. Los primeros en caer enfermos fueron Ramírez y Garza. Se retorcían de fiebre, con sus cuerpos bañados en sudor y el temblor continuo de sus manos. La piel les ardía al tacto, como si el calor que nos envolvía se hubiera hecho carne en ellos. Olivares comenzó a recitar rezos bajos, sus labios moviéndose sin sonido, un ritual aprendido de su madre. El comandante ordenó establecer una línea perimetral. No queríamos admitirlo, pero la selva, que durante tanto tiempo había sido nuestro enemigo conocido, se convertía en algo diferente, algo hostil y animado. Las lianas parecían colarse por las carpas. Los ruidos de los monos y las aves disminuían conforme los temblores se hacían más intensos. Cuando la fiebre me alcanzó, supe que algo dentro de nosotros respondía a aquel latido subterráneo. Mi cuerpo empezó a estremecerse con espasmos, y la visión se me nubló. En los delirios, sentía que la tierra tenía un ritmo, un pulso antiguo que nos llamaba desde las entrañas. Una noche, entre los destellos de lucidez, vi a Pérez inclinarse sobre Ramírez. Este último, con la mirada perdida en algún punto del infinito, dijo en un susurro entrecortado: «La tierra está viva y está hambrienta». El siguiente día fue una locura. La fiebre nos hizo perder el sentido de la realidad y la frontera entre lo tangible y lo imaginario se desdibujó. Desperté en el barro, sin saber cuánto tiempo había pasado, y vi que algunos de mis compañeros comenzaban a cavar con las manos desnudas.
arrancándose las uñas, gritando que debían liberar a algo. Cuando traté de detener a Garza, sus ojos reflejaban algo que no era él, un brillo salvaje y distante. «Nos está llamando», gritaba con una voz ajena. El comandante trató de imponer orden, pero hasta él comenzaba a tambalearse, respirando con dificultad. De repente, el suelo se resquebrajó frente a nosotros, y un hedor putrefacto se alzó en una nube que nos envolvió. Era un olor a tierra mojada, podrida y metálica, que trajo náuseas y gritos. Y entonces, como si la selva respondiera a un canto olvidado, de las profundidades emergió un fragmento de roca negra, lisa, como si hubiera sido pulida por manos desconocidas durante eones. Aquella visión desató el pánico. Algunos dispararon al aire, otros comenzaron a correr sin dirección. Yo me quedé inmóvil, sintiendo cómo los temblores se intensificaban, hasta que la vibración me arrojó al suelo. La fiebre, como un demonio interno, volvió a poseerme, y la selva se volvió una masa amorfa de verdes y sombras. Cuando recuperé la conciencia, solo quedábamos unos pocos. Los demás se habían adentrado en la maleza o habían caído rendidos al frenesí. El comandante, con la mirada más perdida que nunca, musitó: «No es una enfermedad, es una llamada». Los días siguientes fueron un interminable delirio. La roca permanecía allí, imperturbable, mientras nosotros nos debatíamos entre la locura y la supervivencia. Las noches se hacían eternas, con los susurros de los que quedaban delirando al borde de la locura, asegurando que veían rostros entre las hojas y figuras altas moviéndose al compás del pulso de la tierra. Finalmente, en una de esas madrugadas en que la fiebre parecía arremeter con más fuerza, vi lo que temía: figuras humanas, pero no eran soldados, sino algo antiguo, envuelto en sombras y raíces, que se arrastraba con una elegancia extraña. Uno de ellos se detuvo, su cabeza girada hacia mí, y en sus ojos vacíos, el temblor de la tierra parecía reflejarse. Recuerdo con precisión cuando todo comenzó. Habíamos llegado hacía una semana. La misión era patrullar la frontera y asegurarnos de que nada ni nadie cruzara sin ser visto. Éramos 5, hombres curtidos por el calor, las lluvias torrenciales y los insectos que zumbaban sin cesar. Nadie mencionaba lo que nos temía, pero todos sabíamos que la selva no era solo un lugar, sino un ser vivo que respiraba y vigilaba. El primer síntoma lo tuvo Ernesto, uno de los veteranos. Una noche, mientras compartíamos historias para aliviar la monotonía, dejó escapar un grito ahogado. Todos giramos hacia él, pero en lugar de encontrar al hombre rudo de siempre, vi a alguien que miraba su brazo con los ojos desorbitados. Había una pequeña flor roja, tan viva y perfecta, que parecía imposible que estuviera ahí, adherida a su piel. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz temblorosa, rompiendo el murmullo de la noche. La flor no era más grande que una moneda, pero cuando Ernesto intentó arrancarla, soltó un líquido espeso que chisporroteó en su mano. Lo vi retroceder con un gemido, como si 1000 agujas lo hubieran atravesado a la vez. El olor a carne quemada invadió el aire. Entonces, algo extraño sucedió. Las sombras a nuestro alrededor comenzaron a agitarse, y una figura danzante emergió de la penumbra, envuelta en llamas, moviéndose con una gracia inhumana. No entendí lo que estaba pasando hasta que el capitán, un hombre imponente que nunca mostraba miedo, se acercó a Ernesto y trató de calmarlo. «Tranquilo, esto es una alucinación», dijo, aunque su voz traicionaba una pizca de duda. «No es una alucinación», gritó Ernesto señalando a la figura que se contorsionaba y giraba con cada respiración suya. Aquel ser danzaba como si las llamas fueran parte de él, como si las sombras fueran una extensión de su cuerpo. El segundo en notar las flores fue Ignacio, el más joven del grupo. Apenas despuntaba el alba cuando lo vimos mirar nervioso sus piernas, como si algo le picara bajo el uniforme. Se levantó bruscamente y tropezó, cayendo al suelo con los ojos llenos de terror. Vi cómo una hilera de flores rojas emergía lentamente a través del tejido, sus pétalos tan vibrantes y llenos de vida que contrastaban con la palidez de su rostro. El pánico se extendió como un incendio. Todos comenzamos a revisar nuestras extremidades, nuestros torsos,
en busca de aquellas malditas flores. La ansiedad crecía con cada segundo que pasaba sin encontrar una. Fue entonces cuando comprendí que la peor parte no era la aparición de la flor en sí, sino el instante después de tocarla. Ignacio, preso de la desesperación, rasgó su pantalón y arrancó una de las flores. El mismo líquido espeso y ardiente brotó, y su grito fue más agudo que el de Ernesto. La figura danzante apareció de nuevo, pero esta vez no era una sola. Eran tres, cada una más retorcida y burlona que la anterior. «No las toquen», susurró Ernesto, con los ojos inyectados de pavor. «No importa lo que hagan, no las toquen». Nadie lo discutió. Desde ese momento, la selva dejó de ser un simple entorno y se convirtió en una prisión viviente. Cada árbol, cada sombra, testigos de nuestra decadencia. No podíamos dormir. Cualquier intento de cerrar los ojos era recibido con la aparición de figuras que bailaban a nuestro alrededor, sus cuerpos envueltos en llamas, sus rostros distorsionados en una mueca que parecía reírse de nuestro tormento. Pasaron 2 noches sin que ninguno de nosotros pudiera descansar. El calor de las visiones y el dolor de las quemaduras nos quebraba. Finalmente, el capitán ordenó que nos moviéramos, que nos alejáramos de aquella área maldita. Nos adentramos más en la selva, buscando un respiro, pero las flores nos seguían, creciendo de manera incontrolable. Ahora, incluso las hojas de los árboles parecían teñidas con aquel color escarlata que había comenzado a invadir nuestros cuerpos. «¿Qué está causando esto?», preguntó Rubén, el más racional del grupo, con la voz quebrada por el agotamiento. El capitán no respondió. La mirada en su rostro decía que no tenía respuestas, solo más preguntas. Para entonces todos las teníamos, pequeñas y ocultas, brotando en lugares donde el roce de la tela las mantenía en secreto hasta que el sudor las hacía visibles. Y una noche, cuando las figuras se acercaron lo suficiente como para que sus danzas nos rodearan, comprendí que no eran simples alucinaciones, se movían al ritmo de nuestras respiraciones, se nutrían de nuestro miedo. Alguien dejó escapar un sollozo. Miré a mi alrededor y vi a hombres que, días atrás, eran soldados fuertes, reducidos a sombras de sí mismos, temblando ante seres que solo nosotros podíamos ver. Esa misma madrugada, Rubén, con los ojos vidriosos y los labios partidos de tanto apretar los dientes, se levantó de repente y comenzó a correr hacia la oscuridad. Nadie tuvo tiempo de detenerlo. Desapareció entre los árboles, y lo último que escuchamos de él fue un grito seguido de un silencio que heló la sangre. No hubo tiempo para procesar su pérdida. Las flores que había dejado atrás, las mismas que arrancó de su piel antes de huir, comenzaron a temblar y liberar pequeñas ráfagas de líquido que chisporrotearon al tocar el suelo. Las figuras de fuego se movieron en círculos, danzando con furia renovada. «¡Nos están cazando!», exclamó Ignacio, sacudiendo a Ernesto, que ya no respondía. Sus ojos se habían vuelto vidriosos, perdidos en algún rincón de su mente. La última noche que pasamos juntos, ninguno habló. Cada uno estaba encerrado en su propio mundo, temiendo el momento en que el dolor se convirtiera en algo más, en esa locura que se llevó a Rubén. El capitán, antes de sucumbir al cansancio, me miró y asintió, como si aceptara una derrota que nunca quiso reconocer. Cuando el amanecer llegó, solo quedábamos 3. Ernesto, en su delirio, se arrancó las flores con furia, y la selva se encendió en figuras que no se conformaban con bailar, sino que se abalanzaban sobre él, llevándolo en una espiral de llamas. Nadie intentó salvarlo. Sabíamos que hacerlo solo nos llevaría al mismo destino. Esa mañana, cuando el primer rayo de sol tocó mi rostro, entendí que la selva no nos dejaría ir. Las flores se habían vuelto parte de nosotros, y las figuras danzantes, nuestros guardianes eternos. Mis botas aplastaban el barro con un sonido pegajoso, y los insectos zumbaban en mis oídos, incapaces de ser espantados. Los soldados bajo mi mando, 4 en total, compartían silencios cargados mientras nos adentrábamos más y más en ese mar de verdor sofocante. «Capitán, el camino se está cerrando», dijo uno de ellos, su voz teñida de inquietud. Era un hombre de estatura baja, de mirada siempre alerta. Se llamaba García, y había sobrevivido a cosas que harían enloquecer a otros. Asentí sin voltear, confiando en que el grupo me seguiría.
Lo que no sabíamos entonces era que aquella marcha solo sería el preludio de la pesadilla que estaba a punto de desatarse. Había rumores que se esparcían como veneno entre los pobladores cercanos. La marea negra, la llamaban. Nadie sabía explicar de dónde provenía ni por qué elegía a sus víctimas, pero lo que todos repetían era lo mismo. Los afligidos veían olas de un mar siniestro, negras como la noche, arrastrándolos hacia la locura. Sonaba a superstición, a cuentos de vieja, pero pronto aprenderíamos que incluso las leyendas tienen un origen oscuro y real. Esa noche nos establecimos en un claro rodeado de árboles retorcidos, cuyas sombras parecían manos que buscaban agarrarnos. El calor era sofocante y un olor extraño flotaba en el aire, como a metal quemado. Nadie quiso mencionarlo, pero todos lo notamos. El soldado Pérez, un tipo robusto y de risa fácil, fue el primero en hacer una broma para romper la tensión. «Si el infierno existe, debe parecerse a este maldito lugar», dijo, encendiendo un cigarrillo. Su risa era hueca, más por obligación que por diversión. La madrugada llegó con un manto de niebla que parecía tener vida propia, deslizándose entre los troncos y enredándose en nuestros pensamientos. Me despertó el sonido de algo que no debería haber estado allí, un chapoteo, como si alguien caminara descalzo por agua fangosa. Abrí los ojos y vi a García de pie, inmóvil, con la mirada fija en la oscuridad. Sus ojos, normalmente vivos, estaban ahora vacíos, perdidos en algo que solo él podía ver. «García, ¿qué pasa?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. No respondió. Fue Pérez quien, sobresaltado, notó algo más. «Capitán, mire sus manos». García levantó lentamente sus brazos, y la luz de la linterna dejó al descubierto un horror indescriptible. Manchas negras, como tentáculos de tinta, se deslizaban bajo su piel, moviéndose con cada latido de su corazón. El silencio que siguió fue brutal, roto solo por un grito sofocado de otro soldado. Me acerqué y, sin pensar, tomé la muñeca de García. Las manchas parecían palpitar bajo mis dedos, como si fueran algo vivo, algo que respondía al tacto. Él comenzó a temblar, y un gemido bajo escapó de sus labios. «No, las olas vienen», murmuró cayendo de rodillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de miedo. Parecían de aceptación, como si hubiera comprendido algo que nosotros no. Los otros soldados miraron en silencio, sin atreverse a moverse. Las manchas en la piel de García se extendieron, subiendo por su cuello y cubriendo su rostro. En menos de un minuto, su respiración se detuvo y cayó al suelo, inerte, como una marioneta cortada de sus cuerdas. El silencio volvió, más denso y aplastante. «Pérez, revisa su pulso», ordené, aunque sabía que era inútil. Él se inclinó con las manos temblorosas y negó con la cabeza tras un momento. «Está muerto, capitán», susurró. Lo enterramos al amanecer, en una tumba improvisada entre raíces y piedras. Nadie pronunció una palabra durante el entierro. No había palabras para lo que habíamos presenciado. Mientras echábamos la última capa de tierra, sentí una punzada en la palma de mi mano. Miré y vi una pequeña mancha negra, apenas visible. El frío me recorrió la espalda. A partir de ese día las cosas comenzaron a desmoronarse. Uno por uno los hombres empezaron a mostrar signos de la enfermedad. Primero fueron alucinaciones. Todos describían lo mismo, olas oscuras gigantescas que se levantaban de la selva y los arrastraban hacia una nada sin fondo. Pérez, que había sido el más escéptico al principio, se sentaba al borde del campamento, mirando al vacío, y murmuraba oraciones entre dientes. «Capitán», me llamó el último soldado que quedaba con algo de lucidez, un joven llamado Morales. Sus ojos estaban enrojecidos con ojeras profundas. «Tenemos que salir de aquí, ya. Esto nos está matando a todos». Lo sabía, pero la selva parecía haberse cerrado a nuestro alrededor, convirtiéndose en un laberinto sin salida. Caminamos sin descanso, dejando detrás las provisiones, los equipos, todo lo que nos ralentizaba. Solo queríamos escapar de ese lugar, de la sombra que se adhería a nuestros cuerpos y mentes. Una tarde, cuando el cielo se volvió de un gris plomizo, Pérez soltó un grito desgarrador. Nos giramos y lo vimos de pie, con los brazos extendidos, mirando al cielo como si pudiera ver algo que nosotros no. «Ahí vienen, las olas vienen por mí», gritó,
antes de echar a correr selva adentro, perdiéndose entre la vegetación. Sus pasos se desvanecieron rápidamente, y nadie tuvo la fuerza o el deseo de seguirlo. La noche cayó como un telón impenetrable. Morales y yo compartimos miradas de terror. Las manchas en nuestras manos habían crecido, la mía subía por el antebrazo, y la suya comenzaba a cubrir su rostro. «¿Qué es esto, capitán? ¿Qué hicimos para merecer esto?», preguntó con la voz rota. No supe qué responder. Nos quedamos sentados, con la vista fija en la hoguera, esperando el inevitable final. Fue entonces cuando vi la última visión. El fuego se reflejó en las sombras, y por un instante, tomó la forma de una ola que se estrellaba contra nosotros. No era una alucinación. La selva parecía latir a nuestro alrededor, como si fuera un ser vivo, un mar oscuro que nos tragaba. Morales se levantó de golpe, corriendo hacia la oscuridad, y su grito se fundió con el murmullo de la selva. Lo último que vi antes de perder la conciencia fue la marca negra alcanzando mi cuello, moviéndose como un parásito hambriento. Cuando desperté, la selva estaba en silencio. No quedaba nada ni nadie. Solo yo y un vacío inmenso, donde las olas negras seguían danzando en el borde de mi visión. El calor y la humedad de la selva en el sur de México eran opresivos. Una segunda piel de barro y hojas que se pegaba al cuerpo. Recuerdo la primera vez que puse un pie en este lugar, antes de que la pesadilla comenzara. Un joven con ambición, lleno de historias de gloria y convicciones que aún no habían sido quebradas por la realidad. No había nada que temer, me decían, solo los peligros conocidos de la jungla, serpientes, jaguares y emboscadas. Pero pronto descubriríamos que había algo más acechando entre los árboles. Éramos 6 en la patrulla, una familia de guerreros unidos por la confianza. Pero cuando los días se volvían semanas y la espesura de la selva nos envolvía, la tensión comenzaba a dejar huellas. Los rostros quemados por el sol y surcados de sudor eran el espejo de nuestras preocupaciones. La misión era sencilla: asegurar un perímetro y mantener la presencia en una zona remota, cerca de la frontera. Fue al 8º día, durante la noche, que notamos el cambio. Primero, fue una fiebre que se extendió como un rumor, un calor sofocante que no se aliviaba ni siquiera con el aire helado que descendía al anochecer. El teniente Ramírez, siempre tan serio y compuesto, empezó a frotarse la frente con una expresión de preocupación. ¿Lo sientes?, preguntó con voz áspera. Todos asintieron, aunque nadie supo a qué se refería. Un silencio tenso se apoderó del campamento. El canto de los grillos, usualmente tan constante, había cesado. Uno de los soldados, Sánchez, un hombre de pocas palabras y mirada dura, se levantó para vigilar los alrededores. Se movía con cautela, como si algo invisible le advirtiera que cada paso lo acercaba a un abismo desconocido. No sé qué lo hizo detenerse, pero cuando lo vi congelarse en el borde de la oscuridad, sentí un escalofrío. Al principio no entendí por qué, hasta que oí su voz, baja y tensa. Algo nos está observando. Nos acercamos, todos tensos como cuerdas. Frente a nosotros, en un claro iluminado por la tenue luz de la luna, vimos una figura que no tenía forma. Era una sombra en movimiento, algo más denso que el aire, pero tan esquivo, que cuando tratábamos de enfocarlo, desaparecía entre las sombras de los árboles. «Retrocedan», ordenó Ramírez, aunque su voz traicionaba un temblor, y así lo hicimos, dando pasos lentos hacia la seguridad de nuestras linternas y armas. Esa noche, nadie durmió. A la mañana siguiente, todo pareció volver a la normalidad. El sol desbordaba luz, y la sombra de la noche anterior parecía un espejismo. Pero el toque helado que había sentido en mi espalda aún persistía, como una advertencia grabada en la piel. «Fue un jaguar», dije, tratando de convencerme a mí mismo. Pero la mueca que hizo Ramírez me indicó que él no lo creía. El día pasó lento y pesado. La fiebre seguía allí, un calor interior que no correspondía con el bochorno exterior. Al caer la tarde, mientras Sánchez y yo cortábamos ramas para reforzar el campamento, oímos un grito. Era Pérez, uno de los más jóvenes. Corrimos hacia él, y lo encontramos con los ojos desorbitados, señalando el vacío. «Lo vi. Estaba aquí. Me tocó la cara», jadeó,
con un brillo de locura en los ojos. Intentamos calmarlo, pero sus manos temblaban y una marca rojiza, como si la hubieran hecho con garras, cruzaba su mejilla. Las preguntas se agolparon en mi mente. ¿Qué podía moverse sin dejar rastro, tocar a alguien y desaparecer sin más? «Esta jungla tiene cosas que no entendemos», murmuró Sánchez, y esta vez no hubo ninguna risa de incredulidad. Lo peor de todo es que comenzaba a creerle. Esa noche fue distinta. Nadie encendió fogatas. No queríamos llamar la atención de lo que fuera que se arrastraba en la oscuridad. El viento traía sonidos, pero no los típicos aullidos de monos ni el silbido de los insectos. Era algo más profundo, un murmullo en las hojas, como si la selva misma hablara en un lenguaje antiguo y siniestro. Me desperté con un sobresalto. Algo me había tocado la pierna, un roce frío que dejó una quemazón helada subiéndome por la espina dorsal. Me giré de golpe y vi a Ramírez con los ojos desorbitados, señalando el bosque. Allí, a una distancia que apenas alcanzaba la luz de las linternas, la sombra estaba de pie. No tenía ojos, ni rostro, pero sabía que nos miraba. El miedo fue tangible. Disparamos al unísono, pero las balas solo atravesaron el vacío y golpearon los árboles detrás. La sombra se esfumó y el eco de los disparos se perdió en la noche. Nadie habló. No hacía falta. Las horas siguientes fueron de vigilia, respiraciones contenidas y miradas inquietas. El día llegó como un alivio, pero la fiebre se sentía más intensa. Era como si la sombra hubiera dejado un veneno en el aire. Ramírez tomó la decisión de avanzar. Ya no podíamos quedarnos en ese sitio maldito. Caminamos sin parar, abriéndonos paso entre lianas y espinas. El sudor empapaba nuestras ropas y la sed nos hacía tragar aire con desesperación. Entonces, vimos algo que nos heló la sangre. Un árbol enorme, viejo y ennegrecido, con una marca similar a la que tenía Pérez en la mejilla, pero grabada en su corteza. Sánchez se adelantó examinando la marca. «Esto es antiguo. Es como una advertencia», murmuró. Sus palabras se vieron interrumpidas por un crujido a nuestras espaldas. Giramos en un parpadeo, y allí estaba, la sombra más cerca que nunca. «¡Corre!», gritó Ramírez, y por primera vez lo vi sin la compostura que siempre llevaba como un escudo. El pánico nos invadió, pero antes de que pudiera moverme, sentí el toque de nuevo, más frío, más profundo, y mi visión se nubló. Cuando desperté, la luz del día ya iluminaba el denso follaje. La patrulla estaba dispersa, y los sonidos habituales habían vuelto a la selva. Pero faltaban 2 compañeros, Pérez y otro soldado, cuyo nombre se ahogaba en mi mente. No estaban por ningún lado. La sombra se los había llevado. El resto del día fue un ir y venir de búsqueda, con gritos que se perdían en la espesura. Al anochecer, solo quedábamos 4, reunidos en un silencio doliente. Nadie mencionaba los nombres de los perdidos, como si pronunciar sus nombres fuera una invitación a la misma oscuridad. Esa noche, Ramírez se sentó junto al árbol marcado, con la mirada perdida. «Esto es más antiguo que nosotros, más viejo que cualquier cosa que podamos entender», dijo, su voz apenas un susurro. Nadie respondió, porque la respuesta estaba en el aire, en el silencio que cada vez se volvía más opresivo. El último día, cuando la fiebre alcanzó su punto más alto, vi cómo la sombra se movía a plena luz del día, como si la oscuridad misma hubiera decidido salir al descubierto. No teníamos fuerzas para huir. Nos quedamos quietos, esperando lo inevitable, hasta que de pronto, la selva pareció exhalar un último suspiro y la sombra se desvaneció entre los árboles. No sé por qué nos dejó ir. Quizás se cobró lo que vino a buscar o tal vez solo jugaba con nosotros. Lo cierto es que la fiebre se disipó y el toque gélido dejó de perseguirme. Pero el recuerdo de aquellos días, la sombra que se movía con vida propia y la sensación de un contacto que era más profundo que la piel, nunca me abandonó. Cuando volví a casa, nadie entendió por qué había un brillo de temor en mis ojos cada vez que hablaban de la selva. Solo nosotros, los que estuvimos allí, sabemos que hay cosas que ni la lógica ni la razón pueden explicar. Y cuando duermo, aún siento que algo me observa desde la oscuridad, aguardando a que el miedo vuelva a llamar su nombre. Cuando ingresé al ejército, nunca pensé en la jungla como un enemigo. Para mí, era un escenario,
Un teatro donde se libraban batallas y se construía un hombre. Con el paso de los meses, aprendí a ver las hojas como cuchillos en la noche y las sombras entre los árboles como fantasmas listos para atacar. Pero fue esa misión en Chiapas la que hizo que entendiera la selva no como un terreno, sino como un ser vivo, uno que podía alimentarse de nuestra desesperación. La operación comenzó como una misión rutinaria de reconocimiento. Éramos 5 en la patrulla, todos curtidos en misiones previas. Había aprendido a confiar en ellos más que en mí mismo. El líder de la patrulla, un hombre alto y de voz grave, conocía la jungla como la palma de su mano. Habíamos caminado durante horas, el barro pegándose a nuestras botas y la humedad pegajosa hundiéndose en nuestros huesos. Entonces, llegó la lluvia. Al principio la recibimos con alivio. El aire sofocante se llenó de un frescor temporal, pero pronto notamos que no era como otras veces. Esta vez, el agua se sentía diferente al tacto, como si cada gota llevara algo más, algo corrosivo. Uno de los soldados, un joven conocido por su sonrisa fácil y su constante buen humor, fue el primero en alzar la voz. «Esta lluvia quema», gritó, tratando de limpiar las gotas de su piel con desesperación. Miré mis manos y sentí un leve escozor. En cuestión de minutos, el escozor se convirtió en ardor, y luego en un dolor insoportable. Las gotas que caían parecían lacerar la piel, como si fueran diminutas agujas de ácido. La jungla comenzó a teñirse de un tono turbio y extraño, y el suelo, ya lodoso, empezó a desprender un olor metálico. El líder de la patrulla ordenó avanzar hacia un refugio improvisado, un espacio de ramas densas que apenas nos protegía de la tormenta. La lluvia golpeaba con furia, haciendo que cada rincón del refugio vibrara. El joven que había gritado primero comenzó a temblar, la piel de su brazo mostrando manchas rojizas y burbujas inflamadas. Le pusimos vendas como pudimos, mientras las gotas seguían marcando nuestros rostros, la piel ardiendo a cada contacto. Lo peor llegó con la fiebre. «No puedo más», exclamó uno de los compañeros, sus ojos abiertos de par en par, fijos en algo invisible. El temblor en su cuerpo parecía salir de lo más profundo de su ser. Le rodeamos y tratamos de calmarlo, pero su mirada estaba perdida, fija en la cortina de lluvia. Fue entonces cuando vi las sombras. No eran figuras humanas, pero se movían entre las gotas con un ritmo extraño, un baile deforme y burlón. Parpadeé, pensando que la fiebre comenzaba a apoderarse de mí también, pero no estaba solo. Los otros también habían notado las figuras danzantes. Susurros de miedo comenzaron a extenderse entre nosotros. «¿Lo ves?», dijo otro soldado, su voz temblando. Se había levantado del suelo, retrocediendo hasta chocar con una de las paredes del refugio improvisado. Las figuras se acercaban, deslizándose entre la lluvia con movimientos que se retorcían de formas imposibles. Por momentos parecían casi humanos, pero su piel oscura y sus ojos huecos decían otra cosa. Con cada gota que caía, los gritos de los soldados se volvían más desesperados, y el calor febril nos envolvía como un fuego invisible. Me aferré a la radio, pero la estática era lo único que se escuchaba, un silbido cruel que imitaba los gritos de mis compañeros. De repente, uno de los soldados, con los ojos brillantes de miedo y locura, se abalanzó hacia la cortina de lluvia. Traté de detenerlo, pero se me escapó de las manos, perdiéndose en la densa maleza y en el torrente. «No salgas», le grité, pero fue inútil. Su silueta se desdibujó en la distancia, y solo quedó el sonido de sus pasos chapoteando en el barro, ahogado rápidamente por el estruendo de la tormenta. El silencio regresó al refugio, roto solo por la respiración entrecortada y jadeante de los que quedábamos. Sentíamos el peso de lo inexplicable, el entendimiento de que aquello no era solo una tormenta. La selva parecía cobrar vida, alimentada por nuestra confusión y nuestro dolor. Poco a poco, la fiebre me alcanzó. Cerré los ojos, tratando de controlar el temblor de mis manos. Imágenes se formaron en mi mente, destellos de las sombras bailando y una voz sibilante que parecía reír. Abrí los ojos, y por un momento, vi a uno de mis compañeros mirándome, con los ojos vidriosos y la boca entreabierta. La piel de su rostro comenzaba a agrietarse, pequeñas hendiduras que dejaban escapar un líquido oscuro, espeso como la resina. El líder de la patrulla, nuestro único ancla en la cordura, se puso de pie con dificultad. Su voz intentaba ser firme, pero el miedo era evidente. «Tenemos que seguir», dijo entrecortado.
No podemos quedarnos aquí, la lluvia no va a parar. Nos levantamos, tambaleándonos como hombres viejos. Salir al aguacero era enfrentar el dolor de nuevo, pero la alternativa era peor. Cada gota que caía quemaba, pero al menos el movimiento nos hacía sentir vivos. Caminamos en fila, casi a tientas, siguiendo la dirección que nuestro líder marcaba. Las sombras seguían ahí, deslizándose entre los troncos, a veces tan cerca que parecía que se burlaban de nosotros. Al caer la noche, encontramos una cabaña abandonada, vestigio de algún explorador olvidado. La puerta, desvencijada y podrida, cedió con un crujido. Nos metimos adentro, empapados, febriles, pero al menos protegidos de la lluvia. Encendimos una lámpara de queroseno que encontramos y, por un momento, el calor nos devolvió una chispa de esperanza. ¿Alguien más ha visto? Comenzó uno de los compañeros, pero cayó incapaz de terminar la pregunta. Asentí en silencio. Sabíamos que algo andaba mal, pero nombrarlo era darle vida. La fiebre seguía, trayendo visiones de rostros extraños que espiaban desde las sombras. Uno de mis compañeros, el más joven del grupo, empezó a murmurar sin parar, palabras ininteligibles mezcladas con sollozos. Me acerqué, tratando de calmarlo, pero lo que vi hizo que se me helara la sangre. Sus pupilas se dilataron al punto de cubrir casi todo el ojo, y en su reflejo vi algo más, una figura encorvada, deforme, con garras largas que se curvaban hacia adentro. No estaba en la habitación, pero la vi en sus ojos, como un mal que había quedado impreso en su ser. Las horas pasaron con la lentitud de un reloj roto, el sonido de la lluvia constante, como un tamborileo funesto. Afuera, los árboles parecían susurrar entre ellos, moviéndose con una cadencia que no era natural. Sabíamos que algo más nos rodeaba, que la selva había cobrado conciencia y nos cazaba, uno por uno. El líder trató de comunicarse por la radio, su voz desesperada llamando a cualquier unidad cercana. La respuesta fue un crujido, y luego, algo que nunca olvidaría, una risa baja, grave, que se cortó de golpe. Al amanecer la tormenta amainó, pero la selva no volvió a ser la misma. Salimos de la cabaña con el miedo tatuado en los huesos. En el barro, las huellas de nuestras botas se mezclaban con otras, más grandes, más profundas. Volvimos al campamento, pero los que sobrevivimos nunca hablamos de lo que pasó. No porque no pudiéramos, sino porque sabíamos que nadie creería la verdad. Desde entonces, cada vez que la lluvia comienza en la selva, escucho esos ecos lejanos y veo sombras danzando en la distancia. Y sé, con una certeza aterradora, que no estamos solos. Llegué a ese destacamento por elección propia, un deseo de demostrarme algo que no alcanzaba a definir del todo. La rutina militar ya había hecho de mí un hombre disciplinado, endurecido, pero la selva era otra cosa. Se comportaba como un ser vivo, observándonos, juzgando cada paso que dábamos. Había algo en esas sombras profundas, un eco antiguo que te hacía cuestionar tu propia cordura si lo mirabas demasiado. Aquella noche en particular, el calor parecía más opresivo, y una extraña tensión se filtraba entre los árboles. Mis compañeros y yo nos habíamos repartido turnos de vigilancia, y yo había tomado el último, cuando la oscuridad es más densa y las mentes son más frágiles. Estaba de pie, apoyado en un tronco cubierto de musgo, cuando un resplandor repentino y azul, como un rayo surgido de la nada, iluminó la selva. No hubo trueno, solo ese destello helado que hizo que cada fibra de mi ser se tensara. ¿Viste eso?, preguntó el sargento, un hombre de voz ronca y mirada severa, que se acercó mientras barría el lugar con su linterna. Sí, ahí, al norte, respondí, señalando hacia el origen del relámpago. Los murmullos entre los demás comenzaron, y la curiosidad pronto se volvió inquietud. Pero uno de nosotros, un soldado joven de ojos curiosos y un ímpetu que a veces rozaba la imprudencia, se adentró un poco en la espesura sin pensarlo. «Espera, no te alejes», ordenó el sargento, pero el muchacho ya estaba fuera de nuestro alcance. Avanzamos tras él con paso firme, cortando el aire pesado con machetes para abrirnos paso entre la maraña de lianas y ramas. La selva parecía haberse cerrado sobre nosotros de un modo más sofocante, como si supiera lo que buscábamos y quisiera ocultárnoslo. «No debería haber hecho eso», dijo uno de mis compañeros, un veterano conocido por sus supersticiones. «Aquí hay cosas que es mejor dejar en paz». Su tono dejó un silencio incómodo a nuestro alrededor,
Pero, antes de que alguien pudiera replicar, otro destello azul rompió la negrura, esta vez más tenue, como si algo se escondiera entre las hojas. ¡Ahí!, gritó el sargento y nos movimos con más rapidez. Llegamos a un pequeño claro rodeado de árboles tan altos que sus copas parecían cerrarse sobre el cielo. Todo estaba sumido en una calma sobrenatural. Las cigarras, los búhos, todo se había callado, y solo el sonido de nuestras respiraciones agitadas rompía el silencio. El soldado imprudente no estaba. Nos dividimos para buscarlo, avanzando con linternas temblorosas. Entonces, un susurro apenas audible nos llegó, como si viniera de todas partes y de ninguna. Mi corazón latía con fuerza, y los demás también lo sentían. Lo vi en sus ojos, amplios y oscuros como la selva misma. «Soldado, responde», gritó el sargento, pero no hubo respuesta. De repente, noté algo en el suelo. Era un pequeño espejo de agua que reflejaba la luz de mi linterna, pero su superficie vibraba levemente, emitiendo un tenue fulgor azul. No me atrevía a acercarme, y tampoco podía apartar la vista. «Aquí hay algo», llamé, sin poder evitar que mi voz traicionara un atisbo de miedo. Los demás se acercaron, observando el extraño fenómeno. El agua seguía centelleando, y de su profundidad surgió un sonido, bajo y gutural, como un lamento. Retrocedí instintivamente. El sargento frunció el ceño, su mandíbula se tensó, pero antes de que pudiera decirnos qué hacer, un grito desgarrador rasgó el aire. «No puede ser», gimió el veterano, y su rostro, pálido bajo la luz de la linterna, me hizo temer lo peor. Giramos hacia el origen del grito y entre las sombras apareció el joven soldado, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Sus ojos, antes vivaces, miraban sin ver, y sus movimientos eran erráticos, como si algo lo estuviera guiando. Cuando intentamos acercarnos, se desplomó al suelo, y una voz emergió de su garganta, un canto antiguo que ninguno de nosotros entendía, pero que resonaba con el eco de tiempos olvidados. El miedo hizo que mi cuerpo se congelara. Ni siquiera el sargento pudo mantener la compostura, y el pánico se propagó entre nosotros como una llama. Antes de que pudiéramos reaccionar, el joven volvió a levantar la vista. Esta vez, su mirada ya no era la suya, sino un abismo insondable, cargado de un conocimiento que no pertenecía a este mundo. Un último destello azul bañó la escena, y la oscuridad volvió con una fuerza que parecía oprimirnos el pecho. Caí de rodillas, sintiendo cómo la selva entera exhalaba un susurro de triunfo. Cuando la luz de las linternas volvió, el soldado había desaparecido, y en su lugar, el pequeño charco brillaba con una intensidad más profunda. La selva había recuperado su presa, y nosotros, los sobrevivientes, éramos testigos de un misterio que nunca nos abandonaría. El aire frío nos abrazó, y supimos entonces que aquel lugar no era para los vivos. Desde el primer día que me uní al ejército, supe que las cosas no serían fáciles. Las noches de entrenamiento en el cuartel eran frías, y el hambre y el cansancio eran compañeros constantes. Pero ninguno de nosotros se había preparado para lo que encontraríamos en lo profundo de la selva de Chiapas, un lugar denso, donde la vida parecía brotar incluso de las piedras, y el aire húmedo era tan pesado que, al inhalarlo, parecía cargar un peso invisible. Aquella misión comenzó como tantas otras, con órdenes poco claras, mapas desactualizados, y la sensación de que lo desconocido podía saltar desde cualquier sombra. Éramos 5, hombres curtidos por el sol y las batallas. No obstante, cuando la selva nos envolvió con sus lianas y sus ramas que crujían como si respiraran, hasta el más valiente comenzó a dudar. «Vamos, sigan el ritmo», ordenó nuestro sargento, un hombre que nunca sonreía, con una cicatriz que le cruzaba el pómulo derecho. Caminábamos desde hacía horas. La vegetación nos rodeaba, y todo era un manto verde salpicado de sombras inquietantes. El calor era agobiante, y la humedad hacía que la ropa se pegara a la piel como un sudario. Había un silencio incómodo, interrumpido solo por el zumbido de los insectos y los chillidos lejanos de monos aulladores. Pero aquel día,
Mientras avanzábamos, noté algo más. Un leve crujido, diferente al de las hojas bajo nuestros pies. Parecía como si las plantas mismas se desplazaran. ¿Escuchaste eso?, preguntó uno de mis compañeros, un joven al que llamábamos Morales, siempre alerta, con ojos tan agudos como los de un águila. Asentí, aunque no quería admitir que sentía algo más. Una presencia, como si la selva nos estuviera vigilando. Esa noche, decidimos acampar en un claro pequeño, apenas lo suficientemente grande como para que los 5 cupiéramos alrededor de una fogata. El crepitar de las llamas nos dio una falsa sensación de seguridad. Mientras uno de los soldados comenzaba a contar una vieja historia de guerra, noté que la vegetación más allá del resplandor se movía de manera extraña, como si respirara. Tal vez sea el viento, me dije, aunque no había ni una brisa. Aquel pensamiento se quedó en mi mente, enredado como una espina. Los demás reían y bromeaban, intentando aligerar la tensión, pero yo sentía un escalofrío que subía por mi columna. A la medianoche, cuando todos comenzaban a caer en el sueño, un estruendo nos sacudió. Las hojas se agitaban y un golpe sordo resonó en la oscuridad. Tomé mi rifle junto a los demás y nos pusimos de pie, listos para cualquier cosa. ¿Dónde está Rodríguez?, preguntó Morales, con el miedo palpitando en sus palabras. Miramos a nuestro alrededor y solo encontramos las botas de Rodríguez, perfectamente alineadas junto al lugar donde había estado sentado. No había señales de lucha, ni un grito. Simplemente, había desaparecido. La selva parecía más viva que nunca. Cada rama y cada hoja tenía una vibración que sentíamos en la piel. Nos adentramos unos metros, iluminando con linternas y rifles en mano. Los haces de luz apenas lograban penetrar la densa cortina verde. La maleza susurraba, y sentía como si miles de ojos invisibles nos observaran. «Rodríguez, ¿dónde estás?», grité, sabiendo que la respuesta probablemente no llegaría. El sargento ordenó volver al campamento, su mandíbula apretada en una mueca de frustración. Pasamos el resto de la noche en un silencio tenso, incapaces de dormir, esperando que algo, o alguien, regresara con respuestas. Al amanecer, una niebla densa cubría la selva, dándole un aspecto fantasmal. Las ramas se alzaban como garras, y el silencio era más profundo. Comenzamos a explorar los alrededores, buscando cualquier rastro de nuestro compañero perdido. Pero todo estaba intacto, como si la selva lo hubiera tragado sin dejar rastro. Morales, que nunca se apartaba mucho del grupo, encontró algo. Se trataba de un pequeño colgante de madera que Rodríguez siempre llevaba consigo. Estaba enredado en una planta con espinas negras que jamás habíamos visto antes. Su textura parecía de piel, y al tocarla, sentí un hormigueo que me recorrió el brazo. «No es seguro quedarse aquí», dijo el sargento con voz ronca, pero justo cuando comenzábamos a movernos, uno de los soldados, un tipo alto y robusto al que llamábamos el Toro, se detuvo de repente. «Siento algo», murmuró, y sus ojos se clavaron en el denso follaje frente a nosotros. De repente vimos cómo la vegetación se agitaba, pero no por el viento. Algo se movía dentro. Las hojas se enrollaban, y las ramas se curvaban como serpientes, formando figuras que se alzaban y caían en un inquietante ritmo. Morales retrocedió un paso, y su respiración se volvió errática. «Esto no es normal. No es humano». El Toro apuntó con su rifle, pero antes de que pudiera hacer un disparo, un tentáculo de raíces se lanzó hacia él, envolviendo su pierna y tirando con una fuerza descomunal. Sus gritos fueron cortados en seco cuando desapareció en la espesura, como si la selva misma lo devorara. Quedamos paralizados, incapaces de comprender qué clase de enemigo enfrentábamos. Las raíces y lianas comenzaron a reptar hacia nosotros, y el sargento gritó órdenes desesperadas. Disparamos al aire, a las plantas, a cualquier cosa que se moviera, pero parecía inútil. La selva era un ente, un ser que respiraba y cazaba. Corrimos, dejando atrás nuestras provisiones, tropezando con raíces y ramas que parecían intentar detenernos. Logré escabullirme junto a Morales y el sargento. Las lianas nos seguían, moviéndose como serpientes hambrientas. No había tiempo para pensar, solo para huir. Escuchamos cómo otro de los nuestros gritaba detrás, seguido de un silencio sofocante. Después de horas de correr, encontramos un río que cortaba la densa vegetación.
Nos lanzamos al agua, jadeando y con los músculos temblando de puro terror. El sargento, con la mirada perdida, murmuró: «Esto no es natural, no es solo la selva, algo más está aquí». Pasamos la noche allí, empapados y temblando. La luna se reflejaba en el río, y la única cosa que se movía era la corriente. La selva alrededor se mantuvo en silencio, pero ese silencio ya no era reconfortante. Era el silencio del acecho, de algo que esperaba su momento. A la mañana siguiente, el sol filtró sus rayos entre las copas de los árboles, devolviéndonos una ilusión de normalidad. Pero sabíamos que la selva ya no era solo un lugar. Era un ente despierto, y nosotros habíamos invadido su territorio. Miré a Morales, cuyos ojos ahora reflejaban el miedo y la incertidumbre que compartíamos. Nos pusimos en marcha, agotados y con la piel llena de arañazos. Las hojas crujían bajo nuestros pies, y cada sonido parecía amplificado. No dejábamos de mirar sobre nuestros hombros, temiendo ver cómo la vegetación se movía una vez más. A partir de ese día, los límites de lo que creíamos posible se rompieron. La selva era más que un escenario, era un ser con intenciones propias, y nosotros, forasteros en un mundo que nunca debimos haber perturbado. El equipo que me acompañaba estaba compuesto por 5 hombres más, todos curtidos por años de servicio. Nos desplegaron para investigar un extraño avistamiento reportado por comunidades locales, luces brillantes en medio de la noche y el sonido de tambores distantes. Aunque sabíamos que las leyendas sobre los guardianes de la selva eran comunes, nadie en la patrulla hablaba de ellas. En cambio, nos aferrábamos a nuestra rutina, revisar el equipo, limpiar las armas y mantener la formación cerrada. Los primeros días fueron monótonos. Avanzábamos bajo el calor sofocante, mientras los insectos zumbaban en nuestros oídos y el lodo se nos pegaba como una segunda piel. Pero esa noche, todo cambió. La oscuridad cayó con una densidad que nos hacía sentir atrapados en una cueva, y la única luz que rompía la penumbra era la de nuestras linternas. El sargento ordenó detenernos y montar el campamento. Apenas teníamos tiempo de descansar cuando un sonido extraño llegó desde lo profundo del bosque. Era como un canto, susurrante y lejano, una melodía que parecía bailar entre los árboles. Nadie dijo nada, pero todos notamos cómo el ambiente se tensaba. Solo el viento debía moverse entre las hojas, no esa música. Uno de los soldados, un joven de mirada inquieta al que apodábamos el gato por su agilidad, frunció el ceño y comentó en voz baja: ¿Escuchan eso? Suena como si alguien estuviera llamándonos. Nos miramos unos a otros, buscando en los rostros de nuestros compañeros una señal de que habíamos escuchado lo mismo. Yo asentí con un gesto casi imperceptible. La noche avanzó y el canto persistía, a veces más fuerte, otras más débil, pero nunca desaparecía. La primera vez que lo escuché claramente, mi piel se erizó y mi corazón latió con fuerza. Era la voz de una mujer, y no cualquier mujer. Sonaba como mi madre. Una voz que, aunque no escuchaba desde hacía años, reconocía de inmediato. Ella había muerto hacía ya más de una década. «Soldado, estás pálido. ¿Qué te pasa?», preguntó el sargento, clavándome una mirada que exigía respuestas. Tragué saliva y bajé la vista. «Nada, mi sargento. Solo cansancio», respondí, sabiendo que mis palabras no lo convencían, pero que al menos evitarían preguntas incómodas. No pude dormir esa noche. Los sonidos continuaban, pero ahora no eran solo susurros. Escuché mi nombre, pronunciado con una dulzura inquietante. Me levanté, incapaz de soportar la ansiedad, y caminé unos pasos fuera del campamento, mientras la luna se ocultaba tras una nube, dejando todo en penumbra. «¿Por qué no te acercas?», la voz volvió, clara, demasiado real para ser una alucinación. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. No podía ser, pero era la voz de mi madre. Los gritos del gato me arrancaron del trance. «Está corriendo hacia la espesura, deténganlo». Pero no podía detenerme. Corrí como si el suelo bajo mis pies se desvaneciera, tropezando con raíces y ramas que rasgaban mi piel y uniforme. La voz me llamaba, y yo obedecía, cegado por una mezcla de terror y anhelo. El sudor me empapaba,
y cada latido resonaba en mis oídos. La selva parecía transformarse a medida que me adentraba más. Las sombras se alargaban y retorcían, y el aire se volvía más espeso, impregnado de un aroma a tierra húmeda y flores marchitas. Cuando finalmente me detuve, jadeando, me di cuenta de que estaba solo. La oscuridad era absoluta, y el silencio, profundo. Solo entonces comprendí mi error. ¿Por qué has venido, hijo mío? La voz resonó tan cerca que di un salto y me volví, buscando sin encontrar a nadie. Sentí una mano helada rozar mi brazo, y el pánico me paralizó. Quise gritar, pero mis cuerdas vocales se negaron a obedecerme. De repente, unas luces azules y frías aparecieron a mi alrededor, flotando como si fueran pequeñas llamas etéreas. Eran bellas, casi hipnóticas, pero algo en mi interior gritaba que corriera, que me alejara. No podía moverme. La voz de mi madre volvió a resonar, esta vez acompañada por un coro de lamentos. Eran las almas perdidas de las que ella solía hablar en sus historias. «Regresa con nosotros. Aquí, ya no hay dolor», susurró la voz, y en ese momento vi su rostro aparecer entre las luces. No era un reflejo, ni un recuerdo. Era ella, mirándome con ojos que no mostraban vida. Sentí un tirón en la mente, como si algo intentara arrastrarme al abismo. Cerré los ojos y recité en voz baja la única oración que recordaba, la que ella me enseñaba de niño. El frío se retiró poco a poco, y cuando volví a abrir los ojos, las luces habían desaparecido. Pero no estaba solo. De entre la maleza surgió el gato, jadeando y con el rostro pálido. «¿Qué demonios estás haciendo? ¿Estás loco? Ven, tenemos que regresar antes de que el sargento nos dé por perdidos», gritó mientras me agarraba del brazo. Sentí que las piernas apenas me sostenían, pero asentí y lo seguí. El camino de regreso al campamento fue eterno. Sentía que cada sombra nos observaba y que cada crujido bajo nuestros pies era el aliento de algo que no podía ver. Cuando por fin llegamos, los demás ya estaban en pie, con las armas listas y miradas de preocupación. «¿Qué sucedió?», exigió el sargento. Antes de poder responder, el gato tomó la palabra. «Lo encontramos. Estaba siguiendo algo». Las palabras se ahogaron en su garganta, y sus ojos, por un instante, reflejaron el mismo miedo que me quemaba por dentro. Esa noche nadie durmió. El aire estaba cargado de un silencio opresivo, roto solo por el ocasional crujir de ramas en la distancia. Pero yo sabía la verdad. Sabía que lo que escuché no era un simple juego de la mente. La voz que me llamaba seguía ahí, esperando, oculta entre las sombras de la selva. Llevábamos semanas patrullando aquella franja densa y húmeda, una operación rutinaria, decían, pero la tensión que brotaba de cada sombra me hacía dudarlo. Era como si la selva misma supiera que estábamos allí, observándonos, esperando. Me uní al servicio militar desde joven, buscando disciplina y un propósito que me mantuviera lejos de las calles polvorientas y la monotonía de mi pueblo. Había pasado por otras misiones, algunas más duras que otras, pero siempre lograba mantenerme firme, alentado por las miradas de mis compañeros, un grupo de hombres con quienes compartía más que palabras. Compartía miedos, sueños y el peso de cada decisión tomada en la oscuridad. Éramos 4 en esta misión. Había un oficial veterano, curtido y con cicatrices que contaban historias propias. 2 reclutas más, jóvenes, de los que todavía conservaban la sonrisa intacta. Y yo, un soldado experimentado, pero no tanto como para dejar de mirar por encima del hombro. La selva no se detuvo aquella noche. Las hojas se agitaban como un mar de jade bajo la tormenta que se anunciaba con truenos en la distancia. El aire se espesaba, cargado de humedad y promesas de un aguacero inevitable. A pesar de la incomodidad, se decidió montar un campamento en un claro donde los árboles nos daban un respiro de sus interminables ramas. «Va a caer fuerte», dijo uno de los reclutas, mirando al cielo que se ennegrecía más con cada minuto. «Más vale preparar todo antes de que estemos empapados», agregó el oficial con voz grave. Asentí y comenzamos a desplegar lo que teníamos. Unas lonas raídas, equipo básico de supervivencia y las mochilas que guardaban lo poco que podíamos llevar. Fue entonces cuando lo vi, un oscuro umbral tallado en piedra, medio escondido entre lianas y musgo.
apenas visible por la tenue luz que se filtraba entre las copas de los árboles. Una cueva, profunda y misteriosa, como un ojo que nunca parpadea. «Mira eso», le dije al otro soldado, el más joven de los reclutas. «¿Qué es?», preguntó, y la curiosidad chispeó en su rostro antes de ser reemplazada por una inquietud inexplicable. «Una cueva. Podríamos refugiarnos ahí si la lluvia se pone fea». El oficial se acercó, sacudió la cabeza y lanzó una mirada de advertencia. «No nos acercaremos más de lo necesario. Algo en estas tierras no se siente bien. Hemos escuchado historias, pero no las contamos ahora», murmuró, su voz impregnada de un respeto que solo la experiencia puede forjar. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas tímidas y luego en una cortina espesa que cubría el mundo. Mientras los demás se apiñaban bajo las lonas y discutían sobre la distribución de las guardias, mi mirada volvía una y otra vez hacia la cueva. Había algo hipnótico en ella, un llamado mudo que resonaba en lo más profundo de mi pecho. El trueno retumbó, y sentí la vibración en los huesos. Fue entonces cuando, sin una palabra, uno de los reclutas, el mismo que había mostrado curiosidad antes, se levantó y caminó decidido hacia la boca oscura de la cueva. «Oye, espera», grité, pero mi voz se perdió bajo el rugido del agua. El soldado se detuvo justo en el borde y volteó hacia nosotros. Sus ojos por un segundo parecieron vacilar, como si una sombra ajena hubiera cruzado por ellos. Después, entró. «Maldita sea», masculló el oficial, empuñando su linterna y haciéndome un gesto para seguirle. Nos adentramos tras él, dejando a un compañero más joven en el campamento, que se quedó observando con la ansiedad marcada en su expresión. Dentro de la cueva, el aire se volvió denso, impregnado de un olor a humedad y piedra antigua. La linterna del oficial iluminaba las paredes, revelando grabados toscos y marcas que se asemejaban a figuras humanas con gestos distorsionados, como si fueran rostros atrapados en una mueca perpetua de sufrimiento. «Esto no está bien», murmuré. Avanzamos despacio, llamando al recluta por su nombre, pero solo el eco de nuestras voces nos devolvía el saludo, reverberando de una manera que erizaba la piel. Fue entonces cuando el silencio nos golpeó. La lluvia, el sonido de la tormenta, todo quedó ahogado como si la cueva nos hubiera tragado por completo. Algo dentro de mí se removió. Una punzada de temor que me hizo mirar atrás, hacia la entrada. No estaba. Solo la oscuridad nos rodeaba, inmensa y sofocante. «¿Dónde está?». La voz del oficial se quebró, un sonido que nunca había esperado oír de él. «Aquí no hay nada», dije, sintiendo cómo el frío me invadía hasta los huesos. De repente, un ruido, un golpe seco que vino de más adentro, hizo que nuestros cuerpos se tensaran. Avanzamos hacia él, sin saber si era el recluta o algo más. Un paso, otro paso. La linterna parpadeó y, por un instante, vimos una figura encorvada en el suelo. La silueta del soldado estaba inmóvil con la cabeza inclinada hacia adelante. «Oye, levántate», le ordenó el oficial, pero no hubo respuesta. Nos acercamos con cautela y la luz temblorosa de la linterna iluminó su rostro. Sus ojos estaban abiertos, fijos, pero vacíos. Era como si la vida hubiera sido arrancada de él en un instante, dejando solo una cáscara. Lo que vino después se perdió en una tormenta de movimientos torpes, gritos y la desesperada carrera hacia la salida que ya no encontrábamos. Era como si la cueva se burlara de nosotros, cambiando, cerrándose, riéndose en un eco que no cesaba. El oficial, jadeando, cayó al suelo, golpeado por algo invisible. La linterna rodó y se apagó. Quedamos en la más absoluta oscuridad. Mis manos temblaban mientras buscaba la salida, sintiendo la pared helada y rugosa. No sé cuánto tiempo pasó, si minutos u horas, pero cuando al fin vi un destello de luz, corrí hacia él. Me encontré afuera, bajo la lluvia que seguía cayendo implacable. Me giré y vi al otro recluta que había quedado en el campamento. Sus ojos se ensancharon al ver la expresión de mi rostro y la ausencia de los demás. Solo encontramos la mochila del primer soldado que había entrado y el eco que aún respondía cada vez que llamábamos su nombre. Desde entonces, cada noche en la selva, el viento parece traer su voz, repetida, como si se hubiera convertido en uno con la cueva.
Nos encontrábamos en la profundidad de la selva de Chiapas, una zona espesa y húmeda donde la vegetación parecía abrazarnos con sus brazos verdes y retorcidos. Era una misión que, al principio, no parecía distinta a las demás. Reconocer un área señalada en viejos mapas del ejército, actualizarlos y asegurar que no hubiera actividades ilegales. Pero, como todas las historias que terminan mal, aquella comenzó de forma trivial. Cuando llegamos al campamento, el sol se ocultaba entre nubes densas. Había estado en muchas zonas inhóspitas, pero la selva tenía una manera única de invadir los sentidos. El calor se adhería a la piel. Los ruidos de los insectos se mezclaban con los aullidos lejanos, y el olor a tierra mojada y hojas en descomposición creaba una mezcla que se quedaba impregnada en la ropa y en el alma. Al llegar, compartimos historias para romper el silencio incómodo, y como de costumbre, algunos de los hombres más nuevos trataban de mostrarse valientes contando anécdotas sobre lo que supuestamente habitaba en esa región. Dicen que los antiguos caminos mayas desaparecen de la vista cuando no quieren ser encontrados, murmuró uno de los veteranos, limpiando la navaja con un paño sucio. Hay quienes han seguido un sendero y luego, como si la misma selva lo tragara, se quedan atrapados sin rastro. Risas ahogadas y comentarios despectivos intentaron aliviar la atmósfera, pero el aire se sentía más pesado después de sus palabras. El día siguiente, me ofrecí a liderar un grupo reducido hacia un punto que el mapa antiguo marcaba con una anotación extraña: Camino de Sombra. Nos adentramos temprano en la mañana, con el sol apenas insinuando su presencia y la neblina aún danzando entre los árboles como un ejército de espectros. Éramos 5 en total, moviéndonos en fila, cada paso resonando con un crujido suave de ramas y hojas bajo nuestras botas. Uno de los soldados, un joven al que llamábamos el Zorro por su habilidad de encontrar pistas, se adelantó para explorar más rápido. Era común que lo hiciera. Era impaciente y valiente, un par de cualidades que admiraba y temía al mismo tiempo. Lo vi alejarse hasta que su silueta se perdió entre los troncos oscuros y las hojas gigantes. ¿Ves algo?, pregunté alzando la voz lo suficiente para que me escuchara, pero sin romper el sigilo que la selva exigía. Hubo un momento de silencio, luego un «todo bien», que apenas llegó como un eco. Seguimos avanzando, un paso a la vez, atentos a las ramas que se aferraban a nuestro equipo como si quisieran detenernos. Pero cuando llegamos al punto en el que se suponía que el zorro estaría esperándonos, solo encontramos un claro vacío. Ninguna pisada, ninguna señal de su paso. El camino que habíamos estado siguiendo también había desaparecido, reemplazado por un enredo de raíces y hojas que parecían haber crecido en minutos. «Esto es una locura, él estaba aquí hace un momento», dijo uno de los compañeros, con un temblor en la voz que apenas podía disimular. «Tal vez se desvió, sigamos buscando», respondí, tratando de mantener la calma. Pero mis palabras flotaron en el aire sin convencer a nadie, ni siquiera a mí. Llamamos su nombre, primero con un tono moderado, luego con desesperación. Los sonidos de la selva respondieron con un crescendo de grillos y pájaros inquietos, pero nada más. Mientras avanzábamos, la niebla empezó a cerrarse como un telón pesado. La luz del sol luchaba por atravesar la espesura, transformando el paisaje en una pesadilla de sombras alargadas. «¿Estás seguro de que estamos en el mismo lugar?», preguntó otro soldado, frotándose los brazos como si el frío le hubiera calado hasta los huesos, a pesar del calor húmedo que nos envolvía. Me arrodillé y pasé la mano por el suelo, esperando encontrar una señal, una huella, algo que me indicara que no estábamos perdiendo la razón. Nada. Todo parecía tocado por una fuerza ajena, una que se burlaba de nosotros en silencio. «¡Zorro!», grité, con la voz partida entre la preocupación y la furia. El eco se apagó, y por un instante lo escuchamos. Un susurro de respiración entrecortada, como si alguien tratara de hablar y no pudiera. Venía desde un punto entre los árboles más densos. Nos miramos unos a otros, sabiendo que aquello que nos llamaba no debía ser ignorado. Nos movimos en dirección al sonido, abriéndonos paso a golpes entre la maraña de raíces y ramas. El aire se sentía más pesado con cada paso, y la luz comenzaba a teñirse de un tono extraño, casi rojizo. Fue entonces cuando lo vimos. No era el zorro, sino una figura alta,
delgada, vestida con harapos antiguos y ojos que parecían pozos oscuros, sin fondo. Nos observaba sin moverse, y un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté que la vegetación alrededor de sus pies se enredaba en sus piernas como si quisiera anclarlo a la tierra. «No estamos solos», dijo alguien detrás de mí, con la voz apenas un hilo. El ser levantó una mano, y por un segundo, la selva pareció exhalar un sonido grave, profundo, como el lamento de 1000 voces entrelazadas. Di un paso atrás, sin apartar la vista, y traté de moverme para proteger a los demás. Pero al darme la vuelta, me di cuenta de que el camino por el que habíamos llegado ya no estaba. Las raíces y hojas habían formado un muro denso, cerrándonos el paso y dejándonos atrapados en el corazón de lo desconocido. Miré a los rostros de mis compañeros y vi el mismo terror reflejado en cada uno de ellos. La selva se había convertido en un laberinto sin salida, un escenario donde la cordura comenzaba a desgastarse como una cuerda vieja a punto de romperse. Pasaron lo que parecieron horas. Nuestros gritos ya no recibían respuesta y poco a poco se volvieron murmullos de resignación. Algunos comenzaron a preguntarse en voz baja si habíamos ofendido a algún antiguo guardián del lugar, si el camino de sombra era, de hecho, un portal hacia lo prohibido. Entonces, algo cambió. De la oscuridad, un sonido que reconocí con claridad. Una risa, pero no de burla. Era la risa familiar del zorro, aunque había algo en ella que la hacía distinta, rota. «No sigan», dijo su voz, resonando como si proviniera de todos lados a la vez. «Este sendero no es para los vivos». Con la garganta seca apreté el rifle con fuerza. Mis manos temblaban, pero no dejé que los otros lo notaran. Un soldado debe mostrar control, incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Pero en el fondo sabía que habíamos cruzado un umbral y que regresar a salvo sería más que un simple reto. En esa selva algo más antiguo y hambriento había despertado y nosotros éramos la presa.